Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José y el día de hoy les quiero comentar por qué pienso que la última temporada de Juego de Tronos fue, tal y como lo dijo Kit Harington, decepcionante. I couldn't let you go without asking you a little question about Game of Thrones. Sure. If you could describe the season finale of Game of Thrones in one word, how would you describe it? Disappointing. Pero antes de entrar con las razones, quiero dejar claras dos cosas. Primero, sigo pensando que Juego de Tronos como un conjunto, es decir, toda la serie completa, sigue siendo una de las mejores de la historia. La sigo recomendando ampliamente. Mi punto es que las últimas temporadas no estuvieron al nivel de las primeras temporadas. Es que las primeras 4 temporadas fueron obras maestras, lo mejor que he visto en televisión. Las temporadas quinta y sexta seguían siendo bastante buenas, tal vez no estaban al nivel de las primeras 4, pero yo las disfruté muchísimo. La temporada séptima ya tenía muchos de los problemas que se intensificaron en la temporada octava, pero a pesar de esto seguía siendo buena. Sin embargo, la temporada octava fue, y esto lo digo sin rodeos, muy mala. Segundo, mis problemas con la octava temporada no tienen que ver con los grandes eventos que ocurrieron. ¿A qué me refiero con grandes eventos? Que Bran terminara como rey, que Daenerys se volviera loca y terminara muerta a manos de Jon, o que Arya derrotara al Rey de la Noche. El problema no es lo que ocurrió en la serie, sino la forma en que estos eventos se nos presentaron. Creo que se pudieron haber explicado muchísimo mejor para que la serie tuviera la misma calidad narrativa que nos había mostrado en las primeras temporadas. De hecho, creo que estos grandes eventos fueron idea de George R. R. Martin, el creador de los libros en los que se basa la serie. Pienso que él les dijo a David Benioff y Daniel Weiss cómo la serie terminaría. Por eso, pienso que lo más probable es que todos estos eventos ocurran también en los libros. Ya con esto claro, pasemos a las razones. Razón número 1. Es evidente que querían terminar la serie tan pronto como fuera posible, porque la temporada octava se hizo de afán. Y esto dista mucho de lo que ocurría en las primeras temporadas. Juego de Tronos se caracterizaba porque las historias que nos contaban iban avanzando lentamente y las líneas argumentativas solían ser extensas. Primero nos mostraban pistas de lo que podía venir. La trama iba avanzando muy lentamente hasta que terminaba de una forma increíble que nos dejaba maravillados a todos. Pensemos en algunos ejemplos de las primeras temporadas. La boda roja. Walder Frey masacra a Robb Stark, a su madre y a su esposa embarazada. En su momento nos sorprendió muchísimo lo que había ocurrido, pero piensen en todo lo que la serie nos había mostrado que iba dirigido hacia ese final fatal para la vida del rey del norte. No fue algo que ocurrió de la nada ni que ocurrió en pocos capítulos, sino que fue una historia muy bien desarrollada. Fue un final sorprendente, pero a pesar de que no lo esperábamos, tuvo muchísimo sentido. Otro ejemplo, piensen en todo el tiempo que se tomó la serie para explicarnos por qué Tyrion sería el principal sospechoso de la muerte de Joffrey. Ya desde el primer capítulo, en la primera temporada, se nos había mostrado que Tyrion y Joffrey tenían una relación muy complicada y que esto era de público conocimiento. Todo esto sirvió para justificar después que Tyrion terminara condenado a muerte por el asesinato de Joffrey a pesar de que nunca lo cometió. Fue un desarrollo muy interesante de esta historia que terminó en una forma sorprendente, pero que tuvo mucho sentido porque se venía desarrollando desde el principio y durante un largo periodo de tiempo en la serie. Pero en la octava temporada todo va demasiado rápido. Y es que desde el primer capítulo, primera temporada, se nos había creado una gran expectativa sobre los caminantes blancos, el ejército de los muertos y la noche larga. Se supone que el último invierno y la última noche larga había durado años. Pero todo terminó en 1 hora y media. No parecía una noche larga, sino más bien un eclipse solar. Y es que en un solo capítulo, que por cierto fue demasiado oscuro, se puso fin a una de las historias más importantes de la serie. ¿No merecía esta historia, sobre la que habían creado tanta expectativa, un poquito más de tiempo? Otro ejemplo. Yara fue rescatada por Theon. Ni siquiera se mostró una batalla y en ningún momento temimos por la vida de ellos. Solo se nos mostró que había sido rescatada. Como no había tiempo para nada, los personajes se teletransportaban de un lugar a otro. Puede que en una escena estuvieran en el norte y en la siguiente ya estaban en King's Landing. Pasaban demasiadas cosas en un solo episodio. Esto no ocurría antes. Piensen por ejemplo en todo el tiempo que les tomó a Jaime y a Brienne llegar desde el norte hasta King's Landing y todas las historias que se nos contaron durante ese viaje. Pero ¿por qué tanta prisa en la octava temporada?
Bueno, aquí podemos ver la respuesta de George R. R. Martin, el creador de los libros en los que se basa la serie. Why is it ending? I don't know. Ask David and Dan when they come through. We could have gone to 11, 12, 13 seasons, but I guess they wanted a life. Algo que disfrutamos muchísimo en un buen libro, en una buena serie, es que genere en nosotros curiosidad. Queremos saber qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, un buen libro o una buena serie no te da las respuestas inmediatamente, sino que te hace esperar, te da pistas, te da detalles, y esto hace que la experiencia sea muchísimo más enriquecedora y muchísimo más divertida al final. Esto ocurría en las primeras temporadas de Juego de Tronos, sin embargo, no ocurrió en la octava temporada. El segundo problema con la octava temporada de Juego de Tronos es que ocurrían muchas secuencias, muchas acciones que resultaban absurdas, simplemente no tenían ningún sentido y los personajes parecían haberse vuelto estúpidos. No es que Juego de Tronos deba ser realista, hay dragones y la gente resucita. No se trata de realismo, se trata de coherencia, se trata de lógica. Lo que sí debe tener una serie es una lógica interna. Es decir, lo que nos muestran en un capítulo debe corresponder con lo que nos muestran en el siguiente. Si nos muestran que algo es real, debe seguir siendo real en los otros capítulos. De otra forma, si no hay una buena explicación para los cambios en la lógica, la serie va a resultar absurda. Y eso es exactamente lo que ocurre en la octava temporada de Juego de Tronos. Miremos algunos de los eventos absurdos. Por ejemplo, la muerte de Rhaegal. Yo no estoy molesto con la muerte de Rhaegal. Mucha gente sí lo está porque aman a los dragones y tienen el corazón roto, pero yo de hecho pienso que era una buena idea que un dragón muriera o otro dragón muriera, porque así se podrían equilibrar un poco más las fuerzas entre Daenerys y Cersei, y esto podría hacer que la batalla final fuera muchísimo más interesante y muchísimo más apasionada y no un simple trámite para Daenerys. El problema es que la forma en que murió el dragón es absurda. ¿Por qué Daenerys no vio los barcos si venía volando sobre ellos? Miremos la explicación de uno de los creadores de la serie. While Dany kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces, they certainly haven't forgotten about her. ¿Que Daenerys se olvidó de las fuerzas de Euron? Pero es lo único que tenía que pensar. De hecho, estaba sobrevolándolas y pocas escenas antes habían hablado de Euron. Así que no resulta creíble que simplemente se olvidara de las fuerzas de Euron. Ahora me voy a referir al episodio más absurdo y sin sentido de toda la serie. Daenerys masacra a todos los ciudadanos de King's Landing. Insisto en que como tal el hecho de que Daenerys se volviera loca y malvada no es el problema. Esto se pudo haber explicado muchísimo mejor. Se pudo haber convertido en una loca que justifica el genocidio y el exterminio de grupos humanos para conseguir un supuesto bien mayor. El problema es cómo esto ocurrió. Su ataque a los civiles es irracional, no tiene ningún sentido, no busca una finalidad clara que se nos haya explicado en el show anteriormente. Por esto, la masacre de King's Landing no es consecuente con el personaje que conocemos ni con las motivaciones que tiene según el mismo show, pero además es inútil para ella, no beneficia su posición de ninguna manera, no le ayuda a conseguir sus objetivos, simplemente empeora su situación. Y no es cierto que ella se volvió loca como su padre, porque recordemos que el rey loco sí quería quemar la ciudad, pero lo estaba haciendo porque pensaba que él de esa forma podría derrotar a sus enemigos y resurgir entre las llamas para seguir siendo el rey. Él estaba tomando esa decisión porque estaba a punto de perder la guerra y creía que la única forma de ganarla era quemando la ciudad. Pero Daenerys ataca a los civiles sin motivación alguna, mata por matar. Algunas de las explicaciones que pudieron haber desarrollado para dar fundamento a la masacre de King's Landing serían, por ejemplo, que los ciudadanos odiaran a Daenerys como consecuencia de la propaganda negra desarrollada por Cersei y que por esto atacaran al ejército de Daenerys o brindaran ayuda a los combatientes de Cersei. Que los civiles resguardaran en sus viviendas a los combatientes de Cersei o que estos se mezclaran entre los civiles y que por esto fuera muy difícil atacar solamente a los combatientes y separarlos de los civiles. Que Daenerys estuviese perdiendo la guerra y que en una situación de desesperación absoluta decidiera que la única forma de ganarla sería quemar la ciudad, tal y como había pensado su padre. Pero no, lo que Daenerys hizo fue totalmente irracional. Ganó la guerra con muchísima facilidad y después de que había ganado pudo diferenciar fácilmente entre combatientes y no combatientes. Pero a pesar de esto decidió matarlos a todos. Demasiado forzado, simplemente sin ningún sentido. Esto hizo que la batalla final fuera, por cierto, muy aburrida. Hubiese sido mucho mejor si la Compañía Dorada hubiese complicado las cosas
y si hubiésemos visto mucho más tensión. Recuerden lo que pasó en la batalla de los bastardos, cómo esa tensión que se creaba cuando Jon iba perdiendo la pelea fue lo que hizo que se convirtiera en uno de los mejores episodios de toda la serie. Pero esto no ocurrió en la batalla final, que debió haber sido la más trabajada, pues era en últimas la más importante. Más eventos absurdos hay muchísimos, pero vamos a ver solo algunos de los más importantes. Bran terminando como rey. Bran es el personaje peor desarrollado de toda la serie. Sus poderes pudieron haberse utilizado muchísimo mejor para ayudar a Jon y a Daenerys, pero no, es un inútil. Bran primero dice que no puede ser el Lord de Winterfell, que estaba impedido, pero después manifiesta que puede ser el rey, que toma el cargo sin ningún problema y que además sabía lo que iba a ocurrir. ¿Significa esto que Bran sabía que Daenerys iba a enloquecer y iba a quemar a toda la ciudad? Porque si él conocía esto, como la serie parece decirnos, entonces es la peor persona de todo Westeros, es el más malvado de todos. Porque si él sabía lo que iba a ocurrir, tenía que actuar. Es responsable por la muerte de toda la gente de King's Landing por omisión, por no haber tratado de evitar que los hechos ocurrieran de esta forma. Y lo que hicieron con Jon Snow. Jon era un personaje con determinación, siempre tomaba la decisión correcta por más difícil que fuera, incluso si esto implicaba ponerse en riesgo a sí mismo o perder a las personas que quería. Decidió, por ejemplo, permitir que los salvajes entraran en Castle Black, porque sabía que era lo correcto, y por esto pagó con su vida. Sin embargo, en la 8ª temporada, la única frase que dice es «Tú eres mi reina», y no dice nada más. Ha perdido todo su carácter. Al final, Jon toma la única decisión correcta, que es matar a la masacradora de la ciudad. Sin embargo, se toma mucho tiempo para entrar en razón. Hasta entonces había sido un completo inútil. Y finalmente, el tercer gran problema con la 8ª temporada de Juego de Tronos es que dejó muchas preguntas pendientes, muchas historias que se quedaron a medias. ¿Qué pasó con Drogon al final? ¿Para dónde se fue? ¿Se fue a cancelar la suscripción de HBO como la mayoría de nosotros hicimos en su momento? La historia del príncipe prometido. ¿Quién era el príncipe prometido? Todos asumimos que era Jon, pero esto no se explicó debidamente. Al final Jon fue revivido como el príncipe prometido solamente para matar a Daenerys, no tenía que hacer nada más. ¿Cuál era la importancia de la ascendencia de Jon? Al final de la 7ª temporada descubrimos que Jon era Aegon Targaryen, pero esto pareció no tener ninguna importancia en la 8ª temporada. Solo sirvió para tratar de justificar que Daenerys se volviera loca, pero en realidad no se le dio a este hecho la importancia que tenía, porque Aegon Targaryen era el heredero legítimo del trono y ni siquiera fue propuesto como un posible candidato a ser rey cuando se estaba discutiendo esto al final. ¿Qué pasó con Daario Naharis, por ejemplo? Totalmente olvidado, al igual que Ellaria Sand y Jaqen H'ghar. No sabemos qué pasó con ellos y ni siquiera sabemos qué pasó con los Martell. ¿Quién es el nuevo príncipe de Dorne? No se nos explicó nada de esto. Muchos cabos sueltos. ¿Y los Dothraki? ¿Qué pasó con ellos? Se olvidaron además de que ellos seguirían a todo aquel que matara a su líder porque ellos persiguen el poder. ¿Por qué entonces no siguieron a Jon después de que éste matara a Daenerys? En conclusión, sigue siendo una buena serie, la sigo recomendando. Si no la han visto, deben verla porque van a disfrutar muchísimo, especialmente las primeras temporadas. El final pudo haber sido increíble, pudieron haber hecho un gran trabajo, pero no lo hicieron, tenían demasiado afán. Y nosotros, los seguidores de la serie, teníamos unas expectativas muy altas. Y entre más altas sean las expectativas, mayor es el riesgo de tener una decepción. Y a pesar de esto, a pesar de la trama y del guión, la serie sigue siendo muy buena en otros aspectos, en las imágenes, en la cinematografía, en la actuación de los actores. ¿Qué puedo decir de la actuación de los actores? Simplemente increíble. Es una lástima que la prisa de los productores, y sí, estoy hablando de Daniel Weiss y David Benioff, haya arruinado Juego de Tronos, o por lo menos su última temporada. Creo que pusieron sus intereses por encima de los intereses de la serie y por encima de los intereses de los seguidores de la serie. Y esa es mi opinión, amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Piensan que estoy equivocado? Si a ustedes sí les gustó la temporada 8ª, por favor dejen sus razones abajo. No olviden suscribirse y por favor destruyan ese botón de me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video a muchas más personas. Hasta la próxima.